Bueno, continuando con los videos de prospección y exploración mineral, ¿sí? Y también para geofísica estos temas también son comunes. Y vamos a ver ahora prospección magnética, ¿sí? Prospección magnética, ¿sí? Lo primero que vamos a ver cuál es la finalidad, ¿sí? La finalidad, ¿sí? Se buscan anomalías causadas por cambios en las propiedades magnéticas de las rocas subyacentes. ¿Cuáles son las anomalías? Entonces, causadas por cambios en las propiedades magnéticas, de las rocas del interior de la Tierra. Bien, ahora bien, lo que nosotros buscamos es tratar de localizar así, primero a nivel regional y después a nivel local, cuando se ve valores, digamos, de propiedades magnéticas, sobre todo la susceptibilidad magnética, con valores distorsionados altos. Por ejemplo, cuando viene con un valor constante y de pronto salta un valor bastante atípico, es porque estamos en presencia de minerales, ferromagnéticos o algún otro efecto que produce. ¿Cuáles serían las aplicaciones? ¿Sí? Las aplicaciones fundamentalmente justamente para eso, ¿sí? Que es localizar minerales, ¿sí? De alta permeabilidad magnética, de susceptibilidad magnética, localizar los llamados minerales ferromagnéticos, ¿sí? Minerales ferromagnéticos, ¿sí? Fundamentalmente, ¿cuáles serían? Tenemos ejemplos, por ejemplo, fundamentalmente, por supuesto, la magnetita, que es el más importante de todo. Magnetita, la pirrotina, la ilmenita, también la hematita, ¿sí? Hematita, etcétera, ¿sí? Pero sobre todo la magnetita, ¿sí? Y en segundo lugar, dado que las rocas ígneas, ¿sí? Y también las metamórficas tienen mucho mayor susceptibilidad magnética, ¿sí? Tienen mayor susceptibilidad magnética que la sedimentaria, más o menos se dice unas 100 veces más que la sedimentaria. Entonces se lo usa fundamentalmente para localizar rocas graníticas, el basamento cristalino, ¿sí? Se emplea para localizar el basamento cristalino, o sea, la roca dura o roca granítica, basamento cristalino. Y obviamente eso tiene mucha importancia en prospección petrolífera. ¿Por qué? Porque normalmente en los anticlinales, ¿sí? Que son rocas graníticas, está contenido el petróleo, ¿sí? En prospección petrolífera. O sea, sirve para efectuar la marcha estructural, seguir la marcha estructural del basamento cristalino, que son estructuras favorables para el almacenamiento de hidrocarburos. Bien. Sobre todo acá lo que importa son los conceptos fundamentales, ¿sí? Que tienen que ver con el magnetismo, ¿sí? Fundamentalmente aquí tenemos lo que es la fuerza magnética y el campo magnético, ¿sí? La fuerza magnética, hay que tener en cuenta que el fenómeno magnético, digamos, tiene dos tipos de generación. O sea, se pueden generar por, digamos, por polos magnéticos estáticos, ¿sí? Polos magnéticos estáticos, generalmente son las rocas que son ferromagnéticos, como la magnetita, ¿sí? Estático quiere decir que están quietos, ¿sí? O también puede ser por desplazamiento de carga, como fenómeno de inducción, desplazamiento de carga. Normalmente el desplazamiento de carga, cuando se mueven los electrones, etc., como el efecto de la corriente eléctrica, también genera una variación del campo magnético. Normalmente uno ve esta ley que dice F igual a Q por B, pero estos son para cargas en movimiento. A nosotros nos interesa las cargas, digamos, los imanes, es decir, los campos magnéticos, fuerza magnética, están estáticas, que son quietos, ¿sí? Entonces, Coulomb fue el que hizo la investigación sobre los campos magnéticos y la fuerza magnética de cuerpos pequeños que están quietos, por ejemplo la magnetita, ¿sí?
que tomó, digamos, en realidad tomó dos barras, ¿sí?, de magnetita extremadamente largas y las aproximó, supongamos consiguiendo dos polos sur, uno con respecto al otro. ¿Para qué dos barras extremadamente largas? Para aproximarse a lo que sería un polo magnético aislado. O sea que lo consideramos a este como si fuera un pequeño polo, un polo sur por ejemplo, y acá otro pequeño polo, ¿sí?, que están situados a una distancia, pongámosle R entre ellos, ¿sí? Y obviamente una de las leyes fundamentales del magnetismo es que, de forma similar a la ley de Coulomb eléctrica, es que polos del mismo nombre se repelen y polos de distinto nombre se atraen. En consecuencia, si hay dos polos sur enfrentados, van a experimentar una fuerza de repulsión, ¿sí?, hacia sentido opuesto, ¿sí? Llamémosle F y F', pongámosle y F', ¿sí? Pongámosle F acá y F' acá. Bien, también se introduce acá lo que es el análisis vectorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre es importante ver con respecto a qué punto nosotros tomamos, porque es importante la dirección, ¿sí?, y las posiciones de los polos. Entonces, supongamos acá nosotros vamos a poner va a ser el vector de posición del polo F, el primero sobre el segundo, y el otro va a tener el vector de posición R', ¿sí? ¿Cómo se define, digamos, la fuerza magnética? Digamos, F sub m, se define, tiene la estructura, digamos, newtoniana, sigue con las mismas leyes de Coulomb, es decir, que directamente proporcional al producto de las intensidades magnéticas de cada polo, le pongamos P y P', la intensidad magnética de los polos, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, ¿sí? Esa es la expresión escalar. Expresión escalar, porque aquí no hacemos participar los vectores de posición, ¿sí? La equivalente a expresión vectorial pues, se puede obtener multiplicando y dividiendo por R, solo que arriba lo ponemos en carácter de vector, ¿sí?, y abajo lo ponemos en carácter de escalar, multiplicando. Es decir que esto va a ser por R vector, vamos a poner R vector en azul, por R vector, y R cuadrado por R va a quedar R al cubo. Esta es otra forma de expresarlo, pero ya es una expresión vectorial, ¿sí? Es decir que Coulomb observó que con barras magnéticas, ¿sí?, imanes extremadamente largos, se cumplió una ley parecida a la ley de... ¿Qué pasa acá? P y P' son las intensidades magnéticas de polo, ¿sí? Intensidades magnéticas de polo que no tiene un nombre, la unidad especial, intensidad magnética de polo, ¿sí? De polo, que normalmente se le pone IM y MP, intensidad magnética de polo, ¿sí? Sea una constante proporcional que depende de qué medio esté, digamos, ubicado, está en el aire, está en el vacío, está en el agua, constante de proporcionalidad. ¿Qué más? Y tenemos R, la distancia entre polos, y R', el vector de posición, distancia entre polos y vector de posición. Bien, y R vector, bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro concepto importante sería lo que viene el campo magnético y momento magnético? Bueno, el campo magnético es muy similar a lo que vemos en física eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una barra larga que tiene, obviamente, una barra larga que tiene en su extremo un polo. Vamos a considerar un polo solamente. Este polo, digamos, tiene una intensidad, digamos, el polo P, llamémosle. Crea a su alrededor, ¿cierto?, un campo magnético, cuyas líneas de fuerza serían más o menos. ¿Qué pasa? Si yo coloco en un punto cualquiera, por ejemplo, en un punto como este, un polo P' de intensidad unitaria, es decir, que tiene igual a una unidad de intensidad magnética. Este puede tener 30, 40, 50, cualquier valor. El que crea el campo puede tener un valor grande. En cambio, este de intensidad unitaria. ¿Qué va a pasar? Va a experimentar una fuerza. A nosotros nos interesa la fuerza que experimenta el polo de prueba, el polo unitario, ¿sí? Es una fuerza F, ¿sí? Como es unitario, coincide con el campo, ¿sí? Es decir, que yo puedo poner F o H. Si es una fuerza, si en vez de ser unitario tiene un valor más grande, ya la fuerza es grande, pero el campo sigue siendo el mismo, porque la fuerza por unidad de polo sigue siendo del mismo tamaño. Si consideramos uno de valor unitario, y entonces la fuerza va a ser directamente igual al campo. Es decir, que
campo magnético, ¿sí? Que indicamos con la letra H, viene a ser polo, ¿cierto? ¿Cierto? Es decir, fuerza por unidad de polo, siendo P' el polo de prueba, ¿sí? La fuerza magnética sobre unidad de polo. Esto podemos también llevarlo a otra expresión. ¿Por qué? Porque si tenemos que H era igual a F sobre P', siendo P' el polo de prueba, ¿sí? Y también tenemos un vector de posición que viene a ser R, el vector de posición del punto del espacio donde estudiamos el efecto que produce el campo con respecto al punto donde está el polo que crea el campo, ¿sí? Entonces, si F lo reemplazamos a la fuerza magnética por su equivalente, dijimos que era C por P sobre R al cuadrado, y dividiendo por P', estos P' se pueden simplificar, y queda en definitiva que C por P sobre R al cuadrado, con lo que me dice que el campo magnético es directamente proporcional a la intensidad del polo que crea el campo, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que coloco en la cara del polo de prueba. Bien. El campo magnético normalmente se expresa en Worsted, ¿sí? Worsted, pero es una unidad bastante grande, ¿sí? Entonces nosotros, sobre todo en prospección, ¿sí? En geofísica, usamos un submúltiplo de él, que es el gamma. Un gamma es 10 a la menos 5 Worsted, porque los valores de los campos magnéticos de tierra son bajos, o sea, 1 sobre 100.000 Worsted. Eso es el valor de los gammas, que normalmente los valores del campo magnético están en el orden de las decenas de gamma, 70, 80, a veces sobrepasa 100, 200, pero no suelen pasar más de 1000 gammas, ¿sí? Eso en cuanto al campo magnético, digamos. ¿Qué otro tema importante hay? Lo que es el momento magnético. El momento magnético, ¿sí? Si nosotros consideramos que el efecto magnético se crea justamente por los movimientos de las cargas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un átomo, tenemos el núcleo, ¿sí? El núcleo, le pongamos núcleo acá, ¿sí? Como ponemos uno más grande que se vea, por ejemplo, unos cuantos electrones, electrones y dos neutrones, ¿sí? Y acá tenemos electrones girando a su alrededor, ¿sí? Entonces, tanto los protones, ¿cierto? En el núcleo, tienen un movimiento de spin. ¿Cuál es el movimiento de spin? Un movimiento de giro sobre su propio eje. Los protones giran sobre su propio eje. Y los electrones tienen dos movimientos, uno de spin que gira sobre su propio eje y otro que gira alrededor de la órbita, alrededor del núcleo. Eso crea un efecto, porque cuando una carga eléctrica se mueve con relación a otra, crea un efecto magnético, ¿sí? Que va a depender mucho de cómo están orientados los ejes del movimiento de giro. Puede estar paralelo o puede estar perpendicular, dependiendo de cómo estén orientados, va a tener un efecto. Entonces, podemos decir que el magnetismo es resultado de la creación de dipolos magnéticos, de una gran cantidad de dipolos magnéticos que pueden estar paralelos o pueden estar, digamos, en distintas direcciones, ¿sí? Entonces, en lugar de usar el concepto de fuerza, vamos a usar lo que se llama el momento magnético. El momento magnético es generado por un dipolo, similar a lo que sería un protón con electrón. El momento magnético, digamos, se trata de un polo del mismo valor, solo que de distintos signos, un polo positivo y un polo negativo del mismo valor, ¿sí? Y obviamente van a generar en este caso una fuerza de atracción, ¿sí? Por los distintos nombres se atraen, ¿sí? Y esa fuerza, digamos, es igual de ambos lados, F y F', ¿sí? Y acá está la distancia E, ¿sí? Acá, ¿cómo le llamamos lo que nosotros deseamos medir, lo que se llama el momento dipolar? El momento dipolar es igual al valor de la intensidad magnética de polo, o P, por la distancia. Tiene que ver la distancia que hay entre ambos, ¿sí? P por R. Estos momentos, ¿sí? Pueden a veces coincidir en dirección o pueden estar en dirección opuesta, ¿sí? O sea que el momento magnético tiene que ver justamente con la disposición de los polos. Después tenemos la intensidad de imantación o magnetización inducida, ¿sí? La magnetización inducida, ¿a qué podemos llamarle? Si nosotros, por ejemplo, colocamos en un gran electroimán, pero polo norte, polo sur, ¿sí? Un material magnetizable, que puede ser, por ejemplo, un trozo de hierro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos línea de campo propio del electroimán, que es el campo que genera el electroimán. Pero a su vez, dentro del material ferromagnético, vamos a tener que se van a crear polos magnéticos, es decir, en este caso en la misma dirección que el campo magnético exterior, ¿sí? Entonces,
¿qué es lo que produce eso se produce a gran escala? ¿Qué es lo que produce dentro del material? Lo que se llama justamente una magnetización inducida, porque no tenía ningún tipo de campo, pero genera un campo. El campo original era H y acá se genera un campo H', ¿sí? Que es inducido por el campo original. ¿Sí? Entonces, le podemos llamar intensidad de imantación, J, ¿sí? Que cuánto se ha magnetizado este material, ¿sí? Sabemos que se lo puede definir como la intensidad magnética del polo por unidad de área, en un área perpendicular a las líneas de campo, ¿sí? Y también podemos definirlo de otro modo, multiplicando por el vector E de arriba y abajo, por E de arriba y diferencial de A por E de abajo. Y vamos a tener que P por R es el momento magnético, ¿sí? Y diferencial por R es diferencial de B, es el volumen, porque área por longitud me da volumen. O sea que lo podemos definir de dos formas, como la intensidad magnética de polo por unidad de área o como el momento magnético por unidad de volumen, ¿sí? Eso sería lo que se llama intensidad de magnetización o magnetización inducida. Después que se ve que este J, que es la magnetización, lo que se ha magnetizado el cuerpo, es proporcional al campo magnético exterior. ¿Cómo es esa relación de proporcionalidad? Bueno, tenemos por ejemplo que J, la magnetización inducida, es proporcional al campo magnético exterior, ¿sí? En donde, digamos, K es la constante de proporcionalidad y se llama susceptibilidad magnética, que me da una idea de la capacidad de un material para magnetizarse, ¿sí? Es diferente de acuerdo al tipo de material, ¿sí? Entonces, tenemos que la magnetización inducida es proporcional al campo magnético exterior, siendo la constante proporcional a la susceptibilidad magnética. La susceptibilidad magnética nos permite definir el comportamiento magnético de la materia. Este campo toma valores K menor que 1, K ligeramente, aproximadamente igual a 1, ligeramente mayor y K mucho mayor que 1. Acá vamos a poner mayor que 1, pero este es mucho mayor que 1. Entonces, me permite clasificar a los tipos de materiales en tres tipos, ¿sí? Que serían las sustancias diamagnéticas, las paramagnéticas y las ferromagnéticas. Dia, para y ferro, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las sustancias diamagnéticas? ¿Sí? Las sustancias diamagnéticas son sustancias, pongamos acá tenemos un trozo, digamos, en la que consiste en una variación del radio de giro de la carga y de la velocidad de giro de tal manera de que en principio estaban desordenados los dipolos atómicos, los dipolos magnéticos, ¿sí? Pero al someterlo a un campo magnético exterior, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que el campo exterior esté en esta dirección, por ejemplo, así, al someter un campo magnético exterior, se reordenan esos momentos magnéticos, esos momentos dipolares, ¿sí? Y se ponen perpendicular todo al campo magnético, es decir, el efecto que produce una sustancia diamagnética es neutralizar el campo magnético exterior, ya que todos los dipolos magnéticos están con su momento magnético perpendicular al campo magnético exterior. ¿Y eso qué efecto produce? Que no se magnetizan estas sustancias. Son, por ejemplo, la sal común, ¿sí? El bismuto, etc. ¿Sí? Son sustancias que al someter a un campo magnético exterior no se magnetizan y se califican como diamagnéticas, ¿sí? Las diamagnéticas, también su característica es que la susceptibilidad magnética es mucho menor que 1, ¿sí? Bien, ¿en qué otros materiales más tenemos? Tenemos los materiales paramagnéticos. ¿Cuáles serían los paramagnéticos? Los paramagnéticos, digamos, son materiales que también son asimétricos, tienen bastante asimetría y también están en todas direcciones, pero en lugar de orientarse perpendicularmente, tienden a orientarse paralelamente al campo magnético exterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una sustancia paramagnética así, tenemos un campo en esta dirección, ¿sí? Creado por un electroimán, ¿qué van a hacer digamos, los polos magnéticos? Se van a reordenar y ponerse paralelo al campo magnético exterior, ¿sí? Es decir que vamos a tener una cosa así. Así. Y sobre todo lo único que tenía era que había bastante asimetría entre los polos, pero en presencia de un campo magnético exterior tienden a orientarse paralelo al campo magnético exterior.
Dentro de estas sustancias, por ejemplo, tenemos sulfato de hierro, el aluminio, etcétera, ¿sí? El aluminio, etcétera. Bien, en esta sustancia depende mucho de la agitación térmica, ¿sí? Y hay uno que se llama un coeficiente de imantación, que es, claro, vamos a poner X, el coeficiente, igual a C por T menos θ, en donde C es un constante de proporcionalidad, T la temperatura expresada en grados Kelvin y θ la temperatura de Curie. La temperatura de Curie es la temperatura a la cual deja de presentarse el magnetismo, ya lo vamos a ver bien eso cuando veamos el campo magnético. Un material, a medida que vamos calentándolo, cada vez se vuelve más magnético hasta que llega un momento que por más que lo calentemos, ya no crece más. Y eso se llama temperatura de Curie, normalmente 700, 800 grados centígrados, de acuerdo al material. Bien, y por último, tenemos esto, la única diferencia que tienen, que los materiales que serían paramagnéticos, ¿sí? Mientras dure el campo magnético exterior, ¿sí? Vamos a tener una orientación de los dipolos magnéticos. Pero una vez que desaparece el campo magnético, progresivamente vuelve a desacomodarse y vuelve a ponerse en forma asimétrica, ¿sí? En cambio, por último, tenemos lo que se llaman los materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos tienen bastante simetría entre sus polos, ¿sí? Pero el problema es que están distribuidos en recintos llamados recintos de Weiss. Esos recintos se caracterizan porque de por sí las orientaciones de los dipolos son diferentes comparando recinto con recinto, pero dentro de un mismo recinto están orientados los dipolos, paralelos entre sí. O sea, comparando diferentes recintos tienen diferente orientación, pero dentro de un mismo recinto todos tienen la misma orientación. Se llaman recintos de Weiss. ¿Qué pasa? En presencia de un campo magnético exterior, ¿qué va a pasar? Estas sustancias lo que hacen es ordenar todos los recintos de tal manera que los recintos queden paralelos, es decir, que digamos, en la instancia posterior vamos a tener ya todos, digamos, los recintos orientados paralelamente al campo magnético exterior. ¿Y cuál es la diferencia con respecto al otro, a los paramagnéticos? Que esto queda en forma definitiva, es decir, en forma permanente, ¿sí? En cambio, lo otro es el carácter transitorio, ¿sí? Ejemplos de esto, obviamente, son el hierro, el cobalto y el níquel. Hierro, cobalto, níquel, el acero, la fundición, etc. ¿Sí? Bien, esto sería en cuanto al comportamiento de la materia. Hacemos un pequeño resumen, acá mostramos un pequeño grafiquito, ¿sí? Que sería acá. Acá, ahí está. ¿Sí? A ver cómo estamos con ¿se puede mostrar ahí? Sí. A ver. Ahí está. Bueno, ahí podemos ver que tenemos la proporcionalidad entre tenemos la magnetización inducida y el campo magnético exterior y la constante proporcional de la susceptibilidad magnética. De acuerdo al valor de la susceptibilidad, van a ser la clasificación de los materiales. El diamagnetismo cae mucho menor que cero, el paramagnetismo es mayor que cero y el ferromagnetismo mucho mayor. ¿Qué tenemos acá en el diamagnetismo? La variación del radio y la velocidad de giro. Generalmente se da en átomos de muchos electrones, ¿sí? Y presenta un momento magnético nulo, es decir, se pone perpendicular al campo magnético exterior. Ejemplo, sal común, bismuto, anhidrita. Para magnetismo tenemos un momento magnético que no es nulo. Los momentos magnéticos están en todas las direcciones y aparecen como no magnéticos, pero en presencia de un campo magnético exterior refuerza la acción del campo y también depende de la temperatura. Ejemplo, perclorato de hierro, sulfato de hierro, platino y aluminio. Y los minerales ferromagnéticos generalmente están en estado sólido. Se producen paralelismos dentro de un recinto llamado conjunto de átomos próximos llamado recinto de Weiss. Los recintos se ordenan según el campo magnético exterior y también depende de la historia previa, ¿sí? Eso ya lo vamos a aclarar más. Ejemplo, hierro, acero, fundición, cobalto, níquel, magnetita y ilmenita. Bien. ¿Continuamos o dejamos? ¿Cómo? ¿Rato más? Un segundito.